y voy a presentar mi pantalla en un instante. Bueno, me confirman por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, listo. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Este es un curso muy interesante, muy chévere. Y en este curso vamos a abordar algunas metodologías que, que sirven como alternativa para solución de muchas de las cosas que ustedes ya saben hacer. Este es un curso, digamos, que combina dos aspectos. Uno, el de la programación, y el otro, el de la matemática. Entonces es un curso muy chévere, muy interesante. Hay que, digamos, uno comprometerse un poquito por el curso para poder sacarle el mayor provecho, porque digamos que de alguna manera vamos a ver unas metodologías que no son usuales o que no han visto en ningún otro curso y que son muy interesantes porque nos van a permitir resolver, por ejemplo, integrales, ecuaciones diferenciales, derivadas, etcétera, mediante el uso del computador. Entonces, por eso el prerequisito de este curso era algoritmo y programación, y en ese sentido pues está muy bien hecho de esa manera, porque aquí pues vamos a volver a utilizar todas esas herramientas que aprendimos en el curso de algoritmos, y acá la vamos a utilizar para algo ya muy aplicado, que es solución de problemas matemáticos mediante el computador. Digamos que a grandes rasgos eso constituye el curso de métodos numéricos. Entonces, este es mi correo. Yo creo que ya todos lo tienen por la invitación que les hice ayer, el correo que les envié ayer. Igual pues no está de más que lo tengan por ahí presente. A través de este correo pues vamos a establecer el medio de comunicación entre ustedes y yo para lo que tiene que ver con asesorías, con inquietudes, dudas, sugerencias, cualquier cosa a través del correo por. Aunque la mayoría ya nos conocemos, creo que con casi todos, pues hay algunas personas que yo creo que no conozco. Entonces voy a entender mi cámara un momento para que nos conozcamos, al menos en esta primera clase. Digamos que en el resto de las clases no es conveniente mantener la cámara encendida porque a veces el ancho de banda se ve limitado, entonces pues eso gasta unos recursos que podemos utilizar en que se escuche bien, en proyectar bien la presentación y todo eso. No es necesario pues estarnos viendo todo el tiempo, pero al menos hoy, por ser la primera clase, pues sí, para que nos conozcamos y nos reconozcamos. Porque, a ver, viendo acá, en este momento somos 22 personas, incluyendo 23. Faltan 4 personas, estamos casi completos. Yo creo que a la mayoría de ustedes ya los conozco. Eran Angélica, sí, Daniel, Hans, Isabela, John Michael, Jorge, Juan Fernando, Juan Pablo Vargas. Juan Pablo creo que no. Hola Juan. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué más? No, muy bien, profe, usted. Bien. Cierto que vos no habían visto clase conmigo. No, profe. No, sí, ya sí, no se me hacía familiar el nombre. ¿Viste algoritmos con quién? No, profe, yo no he visto algoritmos. Ah, bueno, sos de la versión ¿qué? De la versión 3 No, yo de soy de la ingeniería, versión 4. de la versión 4. Pero me parece muy curioso. Y entonces, cuéntanos un poquito de ti, porfa, para entender. No, profe, no sé, pues, la verdad me ofrecían métodos y la cogí. Pues nada, con Pero los horarios. sí, pero, o sea, que tú eres de la versión 4 del programa de ingeniería de alimentos y no Sí, has visto sí, algoritmos.
Sí, señor. Listo, listo. Sí, bueno, sí se me hacía extraño porque, bueno, hay otro curso de algoritmos que es con otro profesor y pues eventualmente de ahí hubiera llegado a métodos numéricos sin ver algoritmos. Bueno, ahí vamos a tener que ver qué podemos hacer contigo porque es que el curso de algoritmos sí es fundamental para poder abordar este curso de métodos numéricos bien. Pero bueno, algo haremos, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ti, Juan. A Karen, con Karen sí la recuerdo. Bueno, hay dos Karen. No sé, Karen Andrea. Ah, no, es que estás conectada desde dos dispositivos ya. Karen Juliana también, Leider Julián también, me acuerdo, claro. Manuela, Manuela. Manuela, tú ya habías visto clase conmigo antes. Sí, profe, yo la vi pero el antepasado. Pues yo el pasado no cogí algo, métodos, yo vi algoritmos el antepasado. Ah, sí, ya, ya me, ya me acuerdo por la voz, ya me acuerdo. María Camila también, María Isabel, María Paulina no la cubierto en este pasado, Natalia también, Rosa, Samantha, Susana sí no me suena, de algoritmos no. Hola, profe, buenos días. Buenos Yo días. vi algoritmo el semestre pasado con el profesor Camilo Agudelo. Ah, excelente, Sí. muy bien, sí. Y Valentina Díaz tampoco me suena. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, profe, yo también la vi con Camilo, Ah, Agudelo, excelente, semestre pasado. súper, muy bien. O sea que solamente es Juan Pablo que no ha visto algoritmos. El resto sí los recuerdo, estamos todos aquí completos. Muy bien. Y bueno, voy a presentar de nuevo mi pantalla por acá para que definamos algunas cositas. Entonces, este es el curso, como vuelvo y les digo, métodos numéricos. Es un curso muy interesante, muy chévere, dependiendo también los gustos muy particulares de cada uno. Digamos que hay personas que nos gusten, nos apasiona este tema de lo que son las matemáticas y la ingeniería aplicada, etcétera. A las personas les va a parecer muy chévere. A los que de pronto les da un poquito de dificultad todo ese tema de lo que es cálculos y los que les dio también algo de dificultad el curso de algoritmos, pues se encontrarán con un reto, que yo espero que lo vean como tal, como un reto, como algo interesante, como algo que se puede hacer. Durante todo el curso van a contar pues con mi acompañamiento. La idea es que no se asusten, no se queden con las dudas. Si algo no les da, si les está ocurriendo cualquier cosa, cualquier situación, por favor, me comentan y podemos llegar a alguna solución factible, ¿cierto? Algo que podamos hacer dentro de lo que se puede hacer de las normas que tiene la U y pues que podamos hacer. Y obviamente pues cualquier duda, cualquier cosa, yo creo que los que vieron conmigo algoritmo del semestre pasado saben digamos que los cursos conmigo son un espacio muy abierto donde podemos hablar, donde podemos discutir, donde podemos preguntar sin ningún problema. Digamos que antes a mí me gusta que estén conectados, que pregunten, que estemos pues como muy activos en la clase para que lo tengan en cuenta. Respecto del contenido puntual del curso, pues vamos a ver una serie de métodos, lo llaman métodos numéricos, porque consiste en una serie de métodos que cada uno lo podría ver como una herramienta que vamos a integrar a ese conjunto de herramientas que vamos a tener para resolver problemas en ingeniería. ¿Por dónde empezamos? Empezamos con, bueno, que este orden no es necesariamente en el que vamos a estar viendo la clase, pero sí son los contenidos del curso, con raíces de ecuaciones. Esas raíces de ecuaciones vamos a ver algunos métodos, en particular vamos a ver 4, que es el método de la disección, método de la falsa posición,
método de Newton y método de la secante. Cuando hablamos de raíces de ecuaciones, nos referimos al hecho de encontrar el valor de una función cuando la función evalúa 0. Es decir, cuando la función pasa por el eje X. Para ponerlo un poquito en contexto, entonces nosotros podemos tener aquí, voy a dibujarlo con negro. Digamos que este es el eje X, este es el eje Y, que podría ser en más dimensiones, y nosotros tenemos una función cualquiera que pasa por acá. Entonces, cuando hablamos de hallar raíces de ecuaciones, nos estamos refiriendo nada más y nada menos al hecho de encontrar este punto. El punto donde la función pasa por 0, ¿cierto? Ese punto. Entonces uno dirá, bueno, es que yo eso lo sé hacer. Yo sé hallar raíces de ecuaciones. No es sino despejar X, ¿cierto? Hago Y igual a 0 y despejo X. Pues que resulta que cuando nosotros nos enfrentamos a algunos problemas reales en ingeniería, hay ecuaciones que uno no las puede despejar. Literalmente no se pueden despejar. Entonces los métodos numéricos surgen como una alternativa de una aproximación a esas raíces. Y ustedes me dirán, bueno, y por ejemplo, ¿qué ecuación no se puede despejar? Porque hasta ahorita lo que hemos hecho en los cursos de física, cálculo, matemática, etcétera, etcétera, pues yo no me he encontrado ninguna ecuación que no se pueda despejar. Pero les pongo, por ejemplo, en consideración esta función. Ustedes tienen una función de x que es igual a x menos coseno de x. Es que por alguna razón en un contexto físico, matemático, de ingeniería, surge esta ecuación. Y ustedes necesitan saber cuál es el valor de x que hace 0 f de x. Entonces, yo los invito a que anoten esa ecuación. Y ahorita en un momentico intenten despejar x. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Cuando f de x es igual a 0. Lo que podría hacer uno es directamente igualar esto a 0, ¿cierto? E intentar resolver esta ecuación que está acá. Entonces yo los invito a que lo anoten y ahorita en un momentico intenten despejar x de ahí. Y se van a encontrar pues con una sorpresa bien interesante. Entonces ahí es donde los métodos numéricos entran en consideración. Luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales lo puede uno plantear en forma matricial, por ejemplo, y puede utilizar cualquiera de estos métodos: eliminación de Gauss, Gauss-Jordan, descomposición de LU, entre otros que pues, están en la siguiente diapositiva, que es Jacobi y Gauss-Seidel. ¿Cuál es el objetivo con esto? Pues literal, resolver el sistema de ecuaciones. Uno dirá, pues yo sé resolver sistemas de ecuaciones manualmente. Y sí, todos sabemos resolver sistemas de ecuaciones manualmente. Que el método de eliminación, que el de sustitución, que la regla de Kramer, etcétera, etcétera. Y perfecto. Pero ¿qué pasa si yo este sistema de ecuaciones lo planteo, por ejemplo, ya no un sistema de 2×2 ni de 3×3, sino, por ejemplo, que resulta de algunos métodos numéricos que se aplican en la ingeniería, me resulta un sistema de 1000×1000. Un sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitos. Ustedes dirán, pero ¿de dónde sale eso? O sea, un sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitos. Sí, puede resultar. Y a la aplicación de algunos métodos numéricos un poquito más avanzados. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver un sistema de ecuaciones de 1000×1000 a mano? Pues yo creo que pues, si uno lo pudiera hacer, yo creo que es descabellado uno si quiere intentarlo, porque ni siquiera cabe en una hoja de papel. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí surgen estos métodos numéricos que tranquilamente permiten manipular sistemas de ecuaciones de n por n, donde n es un número muy grande, y nos permite resolver esos sistemas de ecuaciones por alguno de estos métodos. Entonces, esto es otra cosa que vamos a ver en el curso. Cómo resolver sistemas de ecuaciones por diferentes métodos, mediante el uso del computador, obviamente. Acá les decía los otros dos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Son varios métodos. Luego,
vamos a ver lo que es el tema de optimización, entendiendo la optimización como el hecho de encontrar mínimos o máximos de funciones. En ese contexto es muy similar a la optimización que se hace en cálculo, que uno deriva igual a cero y encuentra los puntos críticos y, bueno, y esos puntos críticos eventualmente serán un mínimo o un máximo. Aquí vamos a ver formas numéricas de encontrar mínimos y máximos de funciones. Ustedes me dirán, ¿y yo para qué quiero optimizar una función? ¿Eso para qué me sirve, por ejemplo, en la práctica de ingeniería? Pues resulta que a veces uno, y es muy usual, por ejemplo, cuando se está formulando alimentos, uno quiere obtener una formulación cualquiera, por ejemplo, un alimento en polvo, y yo la quiero formular ese alimento que tenga los costos mínimos. Entonces miren que cuando yo hablo de costos mínimos, me estoy refiriendo a que tengo una función, de alguna forma la debo crear, y esa es la parte creativa del asunto, pero una vez yo tengo una función, tengo que minimizar los costos. Entonces tengo una función costo que hay que minimizar. Minimizar es optimizar. O a veces si yo tengo, por ejemplo, en otro contexto, tengo algo de ganancia de un negocio, yo quiero maximizar esa ganancia del negocio. ¿Cómo lo hago? Moviendo ciertas variables de mi función y pues puedo obtener ese máximo. Y en el contexto un poquito más matemático se aplica mucho en la cuestión de la regresión. Pero eso lo veremos pues más adelante con más detalle. También vamos a ver un tema de que programación lineal que tiene que ver con optimización de funciones lineales que tienen restricciones. Yo creo que este tema de pronto lo alcanzaron a ver en álgebra lineal. De pronto, no sé. Ustedes me dirán si lo alcanzaron a ver dentro del tema de álgebra lineal, porque tiene que ver mucho con matrices y operaciones con matrices. ¿Sí lo vieron o no? O es nuevo el término, programación lineal. Nuevo, bueno. Porque al menos yo no me acuerdo. No, No, pero yo tampoco. listo. Igualmente no lo recuerdo. Digamos Y que... la profesora que parecía un audiolibro, entonces... Ah, bendito. Bueno, digamos que igual a lo mejor es porque como es contenido de este curso, no esté contenido en el otro. Porque digamos que uno de los esfuerzos que ha hecho la facultad es por armonizar los microcurrículos y que no se repitan temas. ¿Cierto? Entonces, de más que allá no lo tocaron porque se sabía que estaba contenido acá, en este curso. Esto tiene que ver con manipulación de matrices y el objetivo es optimizar también, encontrar mínimos o máximos, y van a ver que esto es muy aplicado a la formulación en alimentos. Vamos a hacer problemas aplicados en alimentos donde yo quiero maximizar ganancias, minimizar costos, optimizar un ingrediente en particular, dadas ciertas restricciones, porque miren que cuando yo formulo un alimento, los alimentos son un problema totalmente restringido, sea por una normatividad o por un objetivo en particular. Por ejemplo, si yo quisiera formular un producto en polvo para bebés, yo tengo que mirar una norma que me estipula cuáles son los requisitos que debe cumplir un alimento para bebés. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, por decir cualquier cosa, dice, el contenido de calcio debe ser mínimo de 100 miligramos por kilogramo de alimento. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una restricción, porque es que yo tengo un mínimo, el calcio debe ser mínimo esta cantidad, o el porcentaje de grasa debe ser máximo el 5%, porque no puedo ponerle más grasa a un bebé porque le irrita el intestino, etcétera, etcétera. Ahí estoy especulando, ¿cierto? Pero uno revisa una norma específica para el producto en particular que quiere formular y se va a encontrar con un montón de restricciones, más las que yo le pueda agregar desde mi procedimiento. Digo, es que yo no le puedo agregar más de esta sustancia porque se cristaliza durante el calentamiento. O no le puedo agregar tanto de esta sustancia porque se me pardea durante la conservación. Entonces son un montón de condiciones y requisitos que yo puedo establecer como un problema matemático
y lo puedo resolver, por ejemplo, para minimizar los costos. Yo tengo estos requisitos, pero yo puedo moverlos en cierta medida para alcanzar un costo mínimo, y eso no lo permite la programación lineal. Ya luego, como uno de los últimos temas, veremos lo que es la regresión por mínimos cuadrados, que es el fundamento básico de lo que es la modelación en cualquier área de la ingeniería. Casi siempre que uno quiere modelar en términos matemáticos, uno lo que tiene es una serie de datos experimentales, una especie como de tablita, es decir, uno tiene valores de X, valores de Y, donde X y Y pueden representar cualquier cosa, por ejemplo, tiempo y concentración de un microorganismo después de que yo esterilizo. Entonces ese sería el tiempo de esterilización y concentración. Yo tengo mis datos por acá. Una tabla puede ser tan grande como uno quiere y tan grande como la experimentación lo permita. Y luego uno lo que tiene al representar esto en un plano, pues es una función, por ejemplo, como esta. Entonces yo tengo diversos puntos que son algo así. Entonces yo supongo, por ejemplo, bueno, a esto le puedo tirar un modelo que sea una línea recta. Entonces, mx más b. Ese es el modelo de una línea recta. Y uno dice, es que hablar de modelos, hablar de modelación es una cosa como que suena muy avanzada, y en realidad no. Modelar es proponer un modelo que puede ser una línea recta, puede ser un polinomio de segundo grado, de tercero, de cuarto, lo que uno quiera, o una función cualquiera que describa esto. Y cuando hablamos de la regresión en particular, es trazar la función que me describe el comportamiento general de los datos. Entonces, a eso nos referimos con regresión. Y ya luego vamos a ver por qué es eso de los mínimos cuadrados, etcétera, etcétera. Pero en términos generales es ver cómo podemos nosotros ajustar a algunos modelos matemáticos datos experimentales. Y eso va a ser muy importante porque es una de las características, vuelvo y repito, de la modelación. Y la modelación es un área que está teniendo, digamos, cada vez más acogida en el mundo de la ingeniería, porque los modelos permiten reducir el número de experimentos y nos permiten conocer aún más el proceso que yo estoy planteando o que estoy investigando. Entonces es otra herramienta bien importante que vamos a aprender a usar, que es la regresión por mínimos cuadrados. Finalmente, vamos a ver unos temas acá bien interesantes que tienen que ver con métodos de interpolación, que son parecidos a los métodos de regresión. Y dos temas grandes, que es diferenciación numérica e integración numérica. Que vamos a aprender a hacer derivadas e integrales, pero utilizando el computador, ¿cierto? Para no tener que hacerlas a mano. Y es que resulta, bueno, yo creo que las derivadas siempre se pueden hacer, dada una función cualquiera, uno siempre puede hacer una derivada, pero hay integrales que no se pueden hacer. Y dice, ¿cómo así? O sea, ahí póngame la integral que quiera que yo la integro. Y no, hay integrales que no se pueden hacer. Por ejemplo, hay una integral, esta, digamos yo la quiero integrar entre 0 y 5, esta integral no tiene solución, e a la menos x al cuadrado. Entonces podrían intentar por todos los métodos que conozcan integración y no la van a hallar. Esta integral está relacionada con una función que se llama función de error. Y su uso en matemáticas, sobre todo en la parte de estadística, es muy generalizada. Muy generalizada. Entonces uno dice, bueno, y si yo no puedo resolver esto de forma analítica, entonces ¿cómo lo hago? Y ahí es donde surgen los métodos numéricos. ¿Cómo hago yo para hacer una integral de una función cualquiera que analíticamente no se puede hacer? O que en el caso eventual de que se pueda hacer es muy larga y muy tediosa. Entonces ahí surgen estos métodos numéricos como una alternativa muy potente y muy fácil de implementar, que van a resolver estas situaciones, ¿cierto? Entonces
Esto es a grandes rasgos el contenido del curso. En esto es lo que nos vamos a concentrar, nos vamos a centrar y vamos a estar juiciosos trabajando. ¿Qué pasa? Que esos métodos numéricos, si uno busca, por ejemplo, un software especializado en matemáticas como MATLAB, la mayoría ya van a estar implementados en algunas funciones. Entonces ustedes me dirán, Faber, ¿para qué nos vamos a poner nosotros a escribir código si eso yo entro a MATLAB, por ejemplo, o a Python, y con una función él me integra la función que yo quiero? O incluso en GeoGebra también hacen integrales incluso simbólicas. Entonces yo les digo, es que no es el hecho de que un software me lo haga. Está bien, yo eso no lo voy a discutir, yo sí lo reconozco. Pero nosotros estamos viendo es el trasfondo de lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a aprender es cómo funcionan esos métodos numéricos desde cero. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros los entendamos, pues generamos esa comprensión de lo que significa el método numérico y dónde lo puedo aplicar y cuáles restricciones tiene. Entonces, por eso, de una u otra manera, pues vamos a crear nosotros mismos en los propios códigos para generar estos algoritmos, ¿cierto? Y no vamos a utilizar funciones predefinidas, porque si lo hiciéramos de esa manera, el curso no duraría nada. Pero el entendimiento también sería muy escaso, porque una cosa es uno decir que voy a utilizar una función que no sé cómo trabaja, y otra cosa es que yo entiendo qué está haciendo el método numérico de trasfondo y entiendo qué significa lo que está haciendo y entiendo que es una aproximación y cuándo lo puedo utilizar y cuándo no, ¿cierto? Entonces en eso nos vamos a centrar. Muy bien, entonces, bueno, aquí nos faltaba algunos otros métodos. Como ven, el contenido del curso es larguito, vamos a tener que ser muy juiciosos pues a la hora de la clase, estar viendo cada uno de los métodos. Esos últimos métodos que están acá son para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Específicamente, este método, el de Runge-Kutta, es muy efectivo para resolver problemas que involucran ecuaciones diferenciales. Entonces, por ponerlo un contexto cualquiera, uno en ingeniería de elementos podría plantear ecuaciones diferenciales ordinarias en muchos contextos. Por ponerle algunos, si yo tengo una reacción química, digamos que yo tengo una sustancia A que me produce una sustancia B en un reactor, yo estoy haciendo una reacción química dentro de un reactor. Esta reacción de A a B tiene una cinética química. Entonces, A se va a transformar en B a cierta velocidad, a ciertas moles por minuto o a ciertas moles por hora, dependiendo de la velocidad de la reacción. Entonces yo puedo plantear cómo es esa variación de A en el tiempo de la siguiente manera. Yo digo, la variación de A respecto del tiempo es proporcional, y aquí aparece una constante, a la concentración de A, por ejemplo. Entonces miren que aquí me surge una ecuación diferencial, que yo la puedo resolver analíticamente, sí, pero vamos a ver otras alternativas numéricas para resolver estas ecuaciones diferenciales. Otro contexto donde puede surgir, digamos que yo tengo un sustrato A y hay un microorganismo que se consume este sustrato, y produce, digamos, una sustancia C, y a la vez ese microorganismo crece, y ese microorganismo lo vamos a representar, por ejemplo, como esto. Si yo quiero saber cuántos microorganismos voy a tener en cierto tiempo, puedo plantear también una ecuación similar, aunque aquí son más elaboradas. Uno puede decir, por ejemplo, que la variación de X, que es el microorganismo, la concentración del microorganismo, respecto del tiempo, y aquí plantear una función que depende de A, depende de C y depende de X, o de alguna de ellas. Ya aquí no escribo explícitamente la función porque son funciones, digamos, un poquito más elaboradas, que habría que mirarlas detenidamente cuáles son, pero sí que me genera una ecuación diferencial. Y esas ecuaciones diferenciales las podemos resolver utilizando
uno de estos métodos, el de Euler o el de Runge-Kutta, que eventualmente es más efectivo. Y así podríamos seguir planteando diferentes situaciones en ingeniería de alimentos donde puede uno encontrar que para describir ese problema físico en particular se necesita una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cierto? Entonces, eso a grandes rasgos es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a definir algunos aspectos un poquito más técnicos del curso que tienen que ver con la evaluación. Ya todos ustedes saben lo que es el producto de acompañamiento, todos ustedes son de versión 4, entonces ustedes ya lo han venido haciendo, saben que esto hay que incluirlo dentro de la evaluación, es este producto de acompañamiento, y como tal, pues, es necesario asignarle un porcentaje también a la evaluación. Entonces, les propongo lo siguiente, que tengamos esta distribución de evaluaciones. Serían 4 talleres distribuidos de esta manera: primero 20%, segundo 20%, tercero 15% y cuarto 20%. Y el producto de acompañamiento valdrá un 25%, distribuido 10% en los avances y 15% en la entrega final. Entonces, esta es la propuesta que yo les hago. Sin embargo, escucho contrapropuestas o que me digan si esta les parece bien o no. Profe, a mí me parece bien. A mí también, profe, igualmente. Sí, profe, me parece bien también. Listo. Hablemos un poquito de esto, de la dinámica de estos talleres y producto de acompañamiento. Son en equipos de trabajo, ¿cierto? Máximo 3 personas. Entonces, esos talleres, similar a lo que hacíamos en algoritmos, pues yo se los monto al Classroom determinado día y les digo que tienen cierto tiempo para hacerlo. Eso van a ser 15, 20 días, más o menos, para que ustedes lo desarrollen. ¿Cuál es la idea con esto y por qué no hacemos parciales? Porque es que imagínense ustedes, los que vieron, por ejemplo, conmigo algoritmos, bueno, y los que vieron con Camilo también, porque la misma dinámica, uno en 2 horas de clase construir un algoritmo para hacer X o Y cosa. A veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, que uno se sienta frente al computador y trata de empezar y no le fluye nada. Dice, estoy bloqueado, no soy capaz. Pero es en ese momento, no quiere decir que uno no sea capaz. Es que en ese momento uno tiene la cabeza, el pensamiento en otra parte. Pero 2 horas después o al otro día se sienta y le fluyen todas las ideas y empieza a escribir el código y lo empieza a hacer y todo va muy bien. Entonces, pues, para evitar ese tipo de inconveniente en un parcial que pues eventualmente no refleja el conocimiento real de ninguno de nosotros, porque a todos nos pueden corchar o podemos tener un mal día y justamente puede ser el día del parcial, entonces lo vamos a hacer con talleres. Esos talleres, recuerden, en equipos de máximo 3 personas, van a tener un tiempo prudente para que lo realicen. Durante ese tiempo van a contar con mi apoyo y asesoría. Obviamente yo no les voy a hacer el taller, ¿cierto? Sino que ustedes llegan ya con dudas muy puntuales, profe, aquí tal cosa, ¿cómo hago para pasar esta variable como referencia? Esto que no me está dando, me saca este error, etcétera, etcétera. Yo les digo, no, es que ahí defina esta variable mejor de esta manera, o defínala mejor como un vector, o haga esto, o haga aquello, y ahí nos vamos yendo, ¿cierto? Nos vamos direccionando. Entonces, eso por el lado de los talleres. Con el producto de acompañamiento, este semestre va a ser un poquito guiado, no como en algoritmos que yo les dejé el tema libre, que cada uno podía escoger su tema y trabajar. Aquí, por el hecho de que la aplicación es un poquito restringida, no se puede aplicar, por ejemplo, un tema de inventarios y demás, aplicarle métodos numéricos, no. Entonces lo vamos a hacer un poquito más dirigido. Yo les voy a montar unas guías próximamente y entonces en esas guías va a decir qué es lo que debemos ir haciendo. Es, vamos a implementar tales métodos con estos datos en particular, etcétera, etcétera. Pero digamos que va a ser un trabajo de todo el semestre y lo
pueden hacer en los mismos equipos que formen para hacer los talleres. Ustedes forman su equipo durante todo el semestre para hacer tanto los talleres como el producto de acompañamiento. Es bueno que vayan pensando desde ahora cuáles van a ser sus equipos de trabajo, si no es que ya los tienen definidos, para que en el momento en que empecemos a trabajar, pues ya estén claros con quiénes van a trabajar. Eso sí, ya es muy libre, ustedes se pueden unir como quieran, yo no los voy a restringir en eso. Lo que sí es que sean equipos máximo de 3 personas, porque cuando son más de 3 personas, puede ser el caso, ojalá y no va a ocurrir, es que algunas de las personas trabajen más o trabajen menos. Entonces, yo creo que con 3 personas es más que suficiente. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia, recomendaciones? ¿Todo bien? Bueno, entonces, este es el formato de la concertación de la evaluación que debemos pactar ustedes y yo. Acá en la parte de arriba pues están los datos del curso, pues eso ya está ahí definido. Acá en esta tabla están desglosados el orden en el que vamos a ver los temas y las fechas de entrega, tentativas. Esas fechas de entrega las pactamos entre todos. Yo les digo, el taller 1 lo montó hoy, lo entregamos dentro de 20 días el jueves. Usted me dice, profe, no, es que esos mismos días tenemos parciales, no sé qué. Entonces lo podemos mover, ¿cierto? Un poquito. Se puede concertar estas fechas de entrega. Pero ahí tentativamente está más o menos para cuándo sería la entrega de los talleres. Aquí se me voló un taller. Yo tengo que organizar esto, porque ya no son 5, sino 4. Pero eso lo organizo ahorita. Bueno, y respecto a la evaluación, acá está consignado entonces los avances, el final y los diferentes talleres. Y lo que cubre cada taller. Por ejemplo, el taller 1 iría de esto, taller 2 de esto, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué necesito? Que me definan, porfa, un representante del grupo, de la clase, para que me firme esta acta en representación de todos los demás, entendiendo que ese representante y todos los demás están de acuerdo con lo que está contenido acá, ¿cierto? Esto es lo mismo que vimos ahorita en la tablita, simplemente está puesto en este formato. Entonces, ¿a quién quieren poner de representante de la clase? Profe Natalia. Natalia Forero. Hola, profe. ¿Cómo Sí. está? Sí, profe, yo tengo lo mismo del semestre pasado que yo firmé por la aplicación. Listo. Listo, Nata. Entonces ahorita te envío este documento para que me lo firmes, por favor. Listo, profe, de una. Listo, dale, muchas gracias. Bueno, entonces esto es algo pues que debemos tener ahí claro. Yo después de que esté firmado por mí y por Natalia, lo montamos al Classroom y es como una guía general de lo que estamos viendo, lo que falta por ver y más o menos las fechas, para que lo tengan ahí en cuenta siempre. Y pues es una constancia de que concertamos esta evaluación, de que esto yo no se los impuse, que no fue pues que yo dije no lo hacemos así ya, sino que estamos de acuerdo en que es una buena forma de evaluar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso lo organizo ahorita y se lo mando a Natalia para que quedemos listos con eso. Vamos a seguir por acá. Vamos a contextualizar un poquito para qué los métodos numéricos y vamos a hacer 2 ejemplitos muy sencillos enseguida para empezar con el tema de la clase. Entonces, resulta que en ingeniería el uso de los modelos matemáticos, qué pena, un instante aquí, yo apago la cámara ya que no la había dejado prendida. En la ingeniería, en general, digamos en ingeniería química, eléctrica, ingeniería industrial, en cualquier ingeniería se suele utilizar modelos. Cuando nosotros hablamos de modelos, es una formulación matemática que describe algún sistema físico en particular. Entonces uno
usualmente cuando escucha hablar de modelación, se asustan, porque dicen, no, es que modelar es muy difícil. Pero es que resulta que nosotros implícitamente en muchos otros cursos ya hemos modelado un montón. Y por ponerles un ejemplo, ustedes en física todo el rato estaban utilizando modelos matemáticos, que no crearon ustedes ni yo, que los crearon personas hace mucho tiempo, pero que esos modelos nosotros los entendemos y los podemos utilizar. Miren, por ejemplo, este modelo que de pronto los atormentó algún tiempo en física. ¿Cuál es este modelo? ¿Alguien me puede decir cómo se llama? Esa es la primera ley de Newton. Esta es la segunda. Efectivamente, la primera ley de Newton dice que todos los cuerpos tienden a permanecer en reposo. La segunda ley dice que cuando yo le aplico una fuerza a un objeto que tiene determinada masa, produce cierta aceleración, ¿cierto? Entonces, miren que esto en sí es un modelo matemático que me está relacionando tres variables fundamentales y aplica perfectamente para muchos de los problemas físicos sencillos, como también a la hora de tratar de implementar, por ejemplo, problemas en alimentos, sobre todo en el tema de mecánica de fluidos. Entonces tenemos que tener en consideración este tipo de cosas para modelar, por ejemplo, lo que ocurre en una tubería cuando un fluido se está moviendo dentro de esa tubería, que básicamente es transporte de momento lineal. Entonces, uno, aunque no esté familiarizado con el hecho de que estamos utilizando modelos matemáticos todo el tiempo, pero bien que los utilizamos. Por ejemplo, otro modelo bien famoso. La ecuación de gas, exactamente, la ecuación de gas ideal. Esta es otro modelo matemático. ¿Qué describe este modelo matemático? El comportamiento de un gas ideal. Entonces miren que cuando yo hablo de modelos matemáticos, ni siquiera estoy hablando de algo muy loco, ni algo descabellado, ni algo de que ustedes no hayan visto ya. Ustedes en sus diversos cursos que han visto, incluso desde el colegio, etcétera, etcétera, ya han trabajado con modelos. Todo el tiempo. Entonces, el uso de los modelos en ingeniería es fundamental porque nos permite describir un fenómeno físico en cierta medida más preciso o menos preciso. Este modelo, por ejemplo, es un modelo que puede llegar a ser preciso cuando se tienen ciertas condiciones, cuando el gas se aproxima a la idealidad, cuando el gas se aleja de la idealidad, por ejemplo, cuando está a altas temperaturas o altas presiones, entonces ahí hay que utilizar otros modelos. Pero entonces uno entiende que los modelos tienen un alcance y unas limitaciones. Entonces, nosotros todo el tiempo vamos a estar utilizando modelos. Acá en este curso no es la excepción. Nosotros vamos a estar utilizando modelos matemáticos del cálculo, de la física, de la química, etcétera, etcétera, con el fin de describir ciertos procesos. Entonces aquí, por mencionar algunos, las leyes de conservación, para los que vieron, por ejemplo, el curso de balances de masa y energía, se darán cuenta que uno puede hacer un balance de masa y energía, incluso también de momento, y que esos son leyes fundamentales de la conservación, y con eso uno puede plantear unos modelos muy interesantes. También, por ejemplo, están las cinéticas, que describen reacciones químicas, crecimiento de microorganismos, por ejemplo, fenómenos poblacionales, y están relacionados con lo que sería la cinética como tal, que eso es un tema que ustedes abordan en fisicoquímica, el tema de lo que son las cinéticas químicas, que orden 1, que orden 2, etc. También, por ejemplo, se pueden ver modelos financieros que sirven para hacer evaluación de proyectos, que el valor presente neto, que cuánto me van a cobrar de intereses por un crédito que yo adquiero hoy y lo voy a pagar en cuotas a 20 años, con tal tasa de interés. Eso es un modelo financiero y esos modelos
son los que uno, por ejemplo, cuando va a hacer un crédito y se mete al simulador del banco cualquiera, yo me meto, por ejemplo, al simulador de Bancolombia, yo quiero un crédito de libre inversión porque voy a hacer un negocio. Y ustedes se meten al simulador y dan clics, yo quiero que me presten 10 millones a 5 años, y entonces ahí mismo le dicen, vea, usted debe pagar tanto de cuota, y le ponen en una tablita cuál sería el abono de intereses, el abono de capital, etcétera, etcétera. Eso es un modelo, pero es un modelo financiero, también perfectamente válido. Y pues, por poner otro ejemplo, modelos estadísticos. Por ejemplo, cuando uno hace diseño experimental, que eso es un curso que no sé si ya vieron o van a ver en un futuro muy cercano, uno puede plantear modelos estadísticos para describir el comportamiento de una variable de respuesta que esté analizando. Entonces, miren que los modelos nos acompañan en la práctica de la ingeniería mucho, 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 mucho. Entonces nosotros vamos a trabajar con esos modelos, pero ya no los vamos a resolver de forma analítica, sino de forma numérica, es decir, utilizando el computador mediante algoritmos. ¿Por qué deberíamos utilizar métodos numéricos? Y digamos que eso es algo que se ha venido haciendo desde hace mucho, mucho tiempo, y muchos ingenieros utilizan métodos numéricos, y aquí hay algunas de las razones. Una, y puede ser una de las más grandes, que no se puede encontrar una solución analítica al problema. ¿Se acuerdan del problema que les puse ahorita? De este, f de x igual a x menos coseno de x. Es un problema muy sencillo realmente, pues por la forma de la ecuación. Pero si ustedes intentan hallar x, despejar x de esta ecuación, se van a dar cuenta de algo. De que si yo intento despejar, digo x igual a coseno de x, entonces ahí todavía no está despejado, yo tengo que tener una sola x. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a sacar coseno inverso a los dos lados. Entonces me quedaría coseno. Y tengo el mismo problema. Entonces aquí hay un problema. ¿Cómo hago yo para despejar x de este problema? Y ahí lo dejo para que ustedes lo piensen. Y miren, a ver, usted puede despejar la x. Si uno grafica eso, digamos en un plano, eso es algo como esto. Viene, baja por acá, baja. Es algo como así. Esa función queda algo como esto. Entonces, evidentemente, por aquí está la solución. Por aquí está la solución. Esta es la x que queremos hallar. Aquí en algún punto está. Pero el tema es que cómo la despejo, cómo hago yo para despejar esto. Si analíticamente miren que despejar esto está como complicadito. Entonces para eso existen unos métodos numéricos. ¿Cuándo? Cuando no existe solución analítica. Y miren que es un problema relativamente sencillo. Sencillo por la estructura, porque es que no hay cosas muy, muy extrañas. Es un problema que no representaría, pues, si uno lo ve así rápidamente, ya no, yo soy capaz de despejarlo. Pero cuando lo intenta se encuentra con este tipo de situaciones. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las cuales debemos aprender métodos numéricos. Porque, pues, ¿cómo nos vamos a limitar con esto, cierto? No ser capaces de saber cuánto vale x para una ecuación como esta. Y así hay un montón de ecuaciones. Y no solamente a la hora de despejar x, sino, por ejemplo, a la hora de hacer una integral, a la hora de resolver una ecuación diferencial. Hay ecuaciones diferenciales que no se ajustan a ningún método conocido. Que lo voy a hacer por, eso es una ecuación lineal. Que lo voy a hacer por separación de variables. Que lo voy a hacer por el método de coeficientes indeterminados. Y resulta que ninguna le ajusta. Ninguna, nada, no, por ningún lado da. Entonces yo me voy a quedar varado, no voy a saber cuál es la solución de eso. No. Para eso existen los métodos numéricos, ¿cierto? Otra razón. Se requiere resolver un problema real donde las suposiciones de las soluciones analíticas no aplican.
Por ejemplo, a veces, y suele ocurrir, por ejemplo, en física o en química o en algunos otros campos, que uno a veces hace suposiciones. Uno dice, ah, no, supongamos que la geometría es cilíndrica, supongamos que eso es un cilindro. Entonces uno traza un cilindro y, bueno, yo le hallo el área, el volumen, lo que sea, a esto, y puedo hallar otras propiedades. Pero ¿qué tal si no es un cilindro? ¿Qué tal si es una geometría diferente? ¿Qué tal si es, por ejemplo, con esta característica? Entonces ya aquí me quedo varado, ya no soy capaz de resolver este problema porque yo solamente me lo sabía por un cilindro. No, ¿cierto? Para eso existen los métodos numéricos que nos ayudan a, digamos, determinar cuál es la función de esta curvatura y poder eventualmente hacer una integral o lo que sea que haya que hacer para poder resolver ese problema quitando las suposiciones, porque las suposiciones de la solución analítica no aplican para un problema real. Y eso en alimentos suele pasar un montón, porque es que los problemas que se plantean desde la parte teórica asumen, por ejemplo, que ciertas cosas son constantes. Y resulta que cuando uno trabaja con alimentos, casi nada es constante. Entonces tiene que quitar esas suposiciones y introducir esa generalidad al problema para poder resolverlo. Otra razón, los computadores trabajan con métodos numéricos y los ingenieros deben saber usarlos. Es una razón un poquito más arbitraria, pero es algo que es real. Los computadores siempre trabajan con métodos numéricos. Y ustedes son ingenieros, entonces deben tener un entendimiento de qué está ocurriendo a nivel conceptual, ¿cierto? Habrán algoritmos que sean tan elaborados, tan difíciles, que uno pues ni se desgasta en tratar de entender puntualmente el código línea por línea, pero sí entiende a grandes rasgos qué es lo que está ocurriendo. Otra razón, cuando los cálculos son muy largos y muy tediosos, como en el caso de tener un sistema de ecuaciones de 100 por 100 o de 1000 por 1000, y si uno lo hace a mano, pues tomaría mucho tiempo. En cambio, si lo hace utilizando un computador, pues se hace mucho más rápido. Entonces, esas son algunas de las muchas otras razones que pueden existir para utilizar métodos numéricos. Yo agregaría una porque son, digamos, algo muy bonito y muy chévere de aprender, pero bueno, es una opinión personal. Muy bien. Entonces, para terminar la clase de hoy, perdón, un segundito, vamos a abordar este tema de lo que son los computadores y los errores. Resulta que cuando yo utilizo un computador, debo ser consciente de que los computadores, dentro de su configuración, dentro de su arquitectura, están sujetos a errores. Y uno dice, no, pues que cómo se va a equivocar un computador. Y no me refiero a equivocaciones, me refiero a errores que son acumulativos por el hecho de hacer un procedimiento muchas veces. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con estos dos tipos de errores. Errores de redondeo, y se deben a que el computador representa las cantidades como números finitos de dígitos. Por ejemplo, incluso hoy en día, con el avance computacional tan grande que existe, no se ha podido representar, bueno, y yo creo que nunca se va a poder, el número de dígitos del número pi. Porque, en teoría, yo no soy matemático, pero pues uno ha leído por ahí algunas cositas, el número pi tiene infinitos dígitos. Entonces miren que por más que uno quiera representar de forma adecuada el número pi en un computador, no va a poder, porque es que el número infinito no cabe en ningún computador, en ninguno. Ustedes pueden buscar en internet, incluso hay videos muy interesantes donde, para comparar lo potentes que son los computadores, cada vez que sacan una versión nueva de un procesador, no sé qué, lo someten a un algoritmo para hallar cierta cantidad de números, de dígitos del número pi, y con eso compiten, ¿no? Que IBM ideó
un procesador que es capaz de hallar 1.000.000 de dígitos, luego sale el otro, no, es que tal compañía ideó un algoritmo que es capaz de hallar 2.500.000 dígitos, y así eso se ha establecido como una medida de tan eficientes son los procesadores, y todo basado en cuántos dígitos pueden hallar del número pi en cuánto tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, es un tema pues un poquito como dato curioso. Entonces, estos errores que están intrínsecos en el uso de los computadores, uno debe ser consciente de que cuando yo implemento una solución numérica dentro del computador, lo que obtengo no es la solución exacta, sino que es una aproximación que es tan buena como yo quiera. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, hallar la raíz de esta ecuación de x menos coseno de x igual a 0, yo podría pretender hallar cuánto vale x exactamente, pero eso en un computador, pues técnicamente no es posible hasta cierta medida. Lo que yo voy a hacer es obtener un valor de x que esté tan cercano a la... ¿Qué debes hacer para calcular el valor de x? Oye, ese Google a toda hora no lo escucha, oye. Ya me estaba escuchando lo que estaba hablando. Yo puedo llegar a obtener un valor de x tan cercano al valor real que cuando yo lo reemplace en la ecuación, esto no me dé 0, pero me dé 0.0000000. Para mí, a nivel de ingeniería, esto es suficiente. Porque es que, ¿qué máquina o qué instrumento me mide con esta precisión? Una balanza analítica, por ejemplo, no mide con esa precisión. Un método químico no tiene esa precisión. Entonces, para mí, el hecho de que el x que yo hallo sea tan bueno que al reemplazarlo en la ecuación, la solución no me dé 0 exactamente, sino que me dé este número, para mí es satisfactorio. Para otras personas pueden decir, no, eso no es satisfactorio, entonces habría que implementar otro método numérico o aumentar el número de iteraciones. Pero digamos que eso ya entra en consideración dependiendo de lo que yo esté haciendo. Si x, por ejemplo, por ponerlo en un contexto, representa la concentración de un compuesto en un alimento, digamos un compuesto tóxico, y cuando yo mido ese compuesto, yo tengo por ejemplo una tablita por acá de diferentes alimentos y voy a medir ese compuesto X. Entonces tengo aquí algunos alimentos y mido la concentración y me da por ejemplo 2.57, 3.28 y así sucesivamente. Miren que acá a la hora de medirlo en el laboratorio, por ejemplo, la concentración de X en determinado alimento medido experimentalmente, máximo me dan 2 cifras significativas. 2. Entonces, con esas 2 cifras significativas, si yo al hallar X, la solución me da con esta precisión, para mí es más que suficiente. Porque es que este 1 estaría sumándolo muy allá. Este 1 no me modifica para nada el resultado realmente. Entonces, para mí es satisfactorio. Si esto tiene muchas cifras significativas, pues este resultado podría no ser satisfactorio. Pero eso pues son cosas que podemos entrar en más detalles después. Y otra cosa, hablando de cifras significativas, sabe uno que son aquellas que uno puede utilizar de forma confiable. Por ejemplo, si yo estoy midiendo con un metro, una cinta métrica tiene diferentes graduaciones. Usualmente, si yo quiero medir con un metro, la distancia entre línea y línea son de milímetros. No sé si ustedes alguna vez hayan medido con un metro, yo creo que la mayoría lo hemos hecho. Entonces, la diferencia más pequeña que yo puedo medir con un metro es 1 milímetro. Entonces, si yo represento, por ejemplo, el diámetro de una naranja, para clasificarla por categorías, las más pequeñas son categoría, digamos, más baja y las más grandes son categoría más alta. Entonces yo puedo medir esos diámetros de las naranjas
hasta 1 milímetro de diferencia. Entonces yo podría representar, por ejemplo, en centímetros, decir que una naranja mide 2.1 centímetros de diámetro o que mide 5.7. Lo que yo no podría hacer con este metro es decir que la naranja mide 5.7479. Porque ¿de dónde me saqué estos dígitos? Si esto, la diferencia máxima que me deja es 10 milímetros. Estos dígitos no representan nada. ¿Por qué? Por el instrumento que estoy utilizando. Ahora, si yo en lugar de utilizar una cinta métrica, utilizo un calibrador, ahí sí podríamos considerar estos números, ¿cierto? Pues no sé si me hago entender que entonces el uso de las cifras significativas depende en gran medida de cómo mido yo los datos y que ese mismo número de cifras significativas es cómo lo voy a interpretar yo en mi algoritmo numérico. Porque si yo trabajo con datos medidos, por ejemplo, con un calibrador, yo debo exigirle más al método numérico a la hora de hacer, por ejemplo, una regresión o al hacer un ajuste o lo que sea, que si yo mido mis datos con una cinta métrica. Porque aquí, al tener menos cifras significativas, el método numérico va a tener, necesariamente debe ser más flexible, porque pues yo no puedo tener más precisión que un decimal. Entonces, cuando yo ingreso estos números a un computador, él en realidad no me representa exactamente el número. Cuando yo guardo, por ejemplo, un 2.1 en la memoria del computador, él no me está guardando exactamente un 2.1. Y ya vamos a entender por qué. Hay un concepto que se llama el épsilon de la máquina. Para que lo entendamos con este mismo ejemplo, cuando yo represento este 2.1 en el computador internamente, dentro de los números que puede representar, uno creería que él puede representar un número entre menos infinito y infinito, y resulta que no. Digamos, por ejemplo, en los computadores modernos, los números que se pueden representar son alrededor de, puedo estar equivocado en esta cifra, aquí, algo como esto, a la 300. Este es el número más grande aproximadamente que puede representar un computador. Un número por día a la 300, más o menos. Eso hablando del número más grande. Y el número más pequeño que puedo representar se llama el épsilon de la máquina. Lo representan con esta letra griega. ¿A qué hace referencia el épsilon de la máquina? Hace referencia al número más pequeño que es capaz de representar el computador. Haciendo la analogía con la cinta métrica, es el número más pequeño que yo puedo representar como unas calitas así. En medio de 2 épsilon no hay nada. Yo no puedo representar un número que esté en medio de 2 épsilon. Entonces, si yo quiero representar este 2.1 dentro de esta escala, y este 2.1 no corresponde exactamente con una de las escalas, sino que corresponde, por ejemplo, en medio, entonces, ¿qué va a hacer el computador? Lo va a aproximar a uno de estos dos, necesariamente. Para nosotros, para fines prácticos, uno dice, eso no es nada, porque el épsilon de la máquina es muy pequeño, muy pequeño. Pero hay que ser conscientes de que este número no está representado exactamente como tal, sino que está representado como un múltiplo del épsilon de la máquina, es decir, un múltiplo del número más pequeño que el computador es capaz de representar. Para que lo entendamos un poquito mejor, por acá les tengo un algoritmo que lo vamos a ejecutar. Yo ahorita les mando eso para que ustedes lo puedan ensayar en sus casas y hallen el épsilon de cada uno de sus computadores. Se van a dar cuenta que es muy similar. Entonces, miren, acá es un pequeño formulario donde yo puedo darle calcular y me calcula el épsilon de la máquina. Miren, por ejemplo, para este computador, el épsilon, es decir, el número más pequeño que puede representar mi computador, es de 1.11 por 10 a la menos 16.
1.11 con este montón de cifras, ¿cierto? 1.11 por 10 a la menos 16. Es decir, mi computador no puede representar números más pequeños que este número. Pero miren que es bastante pequeño, entonces digamos que para términos prácticos no será mucho problema. Entonces, para que entendamos cómo funciona esto del epsilon, vamos a ver cuál es el código que está en este botón. Miren el código, es un código que realmente no es complicado. Tengo dos variables, E y P. E me va a servir para hallar el epsilon y P me cuenta el número de iteraciones de este ciclo dual. P es un contador que se va aumentando en 1 cada vez que pasemos por el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Miren esta condición tan particular. E empieza en 1. Entonces, si yo tengo que es 1, 1 más 1 es 2. Y 2 es mayor que 1, entonces voy a entrar acá al ciclo. ¿Cierto? Primera vez. Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo paso por el ciclo, voy a tomar a E y lo voy a dividir entre 2. Entonces, cuando yo pase la primera vez por este ciclo, E era 1, pero 1 dividido 2 da 1 medio, 0.5. Entonces yo vengo acá y ya aquí E no vale 1, ya va a valer 0.5 por el hecho de que lo dividí entre 2. Entonces yo digo, 0.5 más 1 mayor que 1, es verdad, 1,5 es mayor que 1 y voy a volver a entrar. Y ese proceso lo voy a repetir, entonces aquí 0.5 dividido 2 daría 0.25 y ya vamos con la segunda iteración. ¿Qué pasa ahí? Aquí vendría 0.25 más 1, sería 1,25, que efectivamente es mayor que 1. En teoría, este ciclo debería ser infinito, porque si yo le sumo a 1 cualquier cantidad, siempre va a ser mayor que 1, ¿cierto? En teoría. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que yo divido tantas veces a E a la mitad, entonces pasaría de ser 1, la primera sería 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un punto en que es tan pequeño, que al sumarlo a 1 no le suma nada. Y uno dice, ¿cómo así que no le suma nada? Para el computador, para fines prácticos, es como si no le sumara nada. Entonces, 1 más este número que es tan pequeño, que es menor que el epsilon de la máquina, es como si todo esto fuera solamente un 1. Y uno pregunta, ¿1 mayor que 1? No, entonces se sale del ciclo. Miren que esa es la única forma en que se sale del ciclo, que sea tan pequeño que al sumarlo al 1 no le sume nada. Porque si no, esto siempre sería verdadero. Y una vez ocurre eso, pues reportamos el epsilon como E y el número de pasos como P. Entonces miren, si yo ejecuto esto con F8, miren cómo va a funcionar. Observen, porfa, acá la ventana de locales, qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo empiezo, E vale 1, muy bien, P vale 0. Entonces aquí 1 más 1, 2 mayor que 1, es verdad. Entonces aquí lo voy a dividir a la mitad, lo que habíamos dicho, 0.5. Y aquí P vale 1. Aquí lo divido a la mitad, 0.25. Y ya P va a valer 2. Y así lo puedo seguir haciendo, miren, 125, 0.625, y así, muchas veces. ¿Cuántas? Creo que son 50 y punta. Miren cómo se va volviendo de pequeño el número. Por acá ya va a terminar. Entonces, por aquí estamos en 2.22 por 10 a la menos 16. Se lo sumo a 1, es mayor que 1. Entró. Vuelvo y lo divido a la mitad. Yo creo que aquí ya llegamos. Y acá van 53 veces que he dividido el número en la mitad. Cuando entro acá, miren que le voy a sumar. Esto no es 0. No es 0, es 1.11 por 10 a la menos 16. Y se lo sumo a 1. Y miren que se salió. Eso quiere decir que este número es tan pequeño que al sumárselo a 1 no le suma nada. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Y resulta que sí. Y de hecho ese es el concepto de lo que es el epsilon de la máquina. Es un número tan pequeño que el computador no es capaz de representarlo. Entonces, internamente, ¿qué es lo que está haciendo
el computador para representar este número lo está tirando a 0. A 0. Entonces, si yo sumo este con este, es como si fuera otra vez 1, y 1 no es mayor que 1, y por eso pues este ciclo ya no se puede seguir repitiendo. ¿Sí ven? Y ahí lo que tenemos es el resultado que arroja acá. El épsilon y el número de iteraciones. Esto es un épsilon aproximado, ¿cierto? No es el épsilon real, pero es una buena aproximación de lo que es este concepto, que es el número más pequeño que un computador puede representar. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto a la hora de implementar nuestros métodos numéricos. Nosotros no podemos trabajar con números tan pequeños, ni con números tan grandes. Y miren que los computadores, uno creería que la representación de los números es continua, pero en realidad es discreta. Hay saltos entre número y número de mínimo un épsilon. ¿Cierto? Entonces eso por un lado. Y vamos a ver este último ejemplo para que terminemos la clase de hoy, que tiene que ver con los errores de redondeo. Y vamos a ver este algoritmo. Miren, es un algoritmo muy sencillo. Este algoritmo define dos variables, S, que la empezamos en 1, la inicializamos en 1, y definimos una variable I, que nos va a servir para recorrer este ciclo for. Entonces, ustedes me pueden ayudar a prever cuánto sería el resultado de S al final de este montón de iteraciones. Miren que lo que voy a hacer es sumarle a S esta cantidad. ¿Cuántas veces? 100.000 veces. ¿Cierto? Si yo le sumo 100.000 veces este número a 1, que es ese, ¿cuánto me debería dar? Alguien que me ayude con eso, por favor. Si yo le sumo 100.000 veces esta cantidad a 1. Debería dar 2. ¿Cierto? Que 100.000 por este número da 1. Yo aquí lo que hice fue sumarlo ya poquitos, ¿cierto? Yo no lo sumé 1 más 1, no. Lo sumé esto una vez, 2 veces, 3 veces, y así hasta 100.000. Entonces, en teoría, esta S al final, al salir de este ciclo for, debería darme un 2. Y aquí, en suma.caption, debería darme un 2. Vamos a ver. ¿Sí ven lo que da? Da casi 2, casi, pero no es un 2. Miren que al final, después de todos estos ceros, tiene un 6,55. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese 6,55? Porque es que nosotros hacemos las cuentas, 100.000 veces ese número tan pequeño da 1, más 1 da 2. Entonces, ¿esto qué pasó acá? ¿Por qué esas cifras ahí tan raras? ¿Por qué no me da 2 exactamente? Tiene que ver con lo mismo, el redondeo en el computador. ¿De qué? Vamos a ver. De este número. Este número que yo tengo acá, este, a nosotros se nos pinta como un 0.00001, pero en realidad en la memoria del computador él lo aproxima hacia un épsilon. Recuerden que en la recta que yo puedo representar en el computador hay saltos. A ver, perdón, creo que te quedaste en la pantalla del visual. Sí, hay eso, pero se ve lo que estoy rayando, ¿o no? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Sí, no, ahí quiero estar. Miren que este número que está acá, cuando yo lo represento acá en la recta numérica que puede representar el computador, entre número y número hay un épsilon de distancia. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiero representar este número acá, posiblemente no case exactamente en una de estas posiciones, o en esta. Entonces, si no casa este número en una de esas posiciones, sino que queda, por ejemplo, por acá, en medio de dos posiciones,
lo que va a hacer el computador es aproximarlo al más próximo. Bueno, en realidad ahí no sé si lo aproxima al más próximo o siempre al de atrás o al de adelante, pero no lo va a representar acá, sino que lo va a tirar a alguno de los extremos. Entonces originalmente él debería caer acá, pero lo tiró hacia acá. Entonces miren que la representación de este número no es exacta, sino que es aproximada, porque él debería estar justo acá y eventualmente lo tiró hasta acá. Entonces, claro, cuando yo tomo este número y lo sumo 100.000 veces, este pequeño excedente que me queda de lo que debería ser realmente hasta acá, que es lo que me está representando en el computador, es lo que me genera esa pequeña cantidad al final de ceros, un montón de ceros y 655. Es eso, ¿cierto? Pero para fines prácticos, miren que uno utiliza los computadores y supone que son muy precisos. Pero miren que tiene que tener cuidado uno con este tipo de cosas. Porque para nosotros, matemáticamente, esto debería dar 2, pero está dando un número que si bien es muy cercano a 2, no es 2. No es 2. Entonces, eso pone de manifiesto las limitaciones que tienen los computadores. Los computadores son muy buenos, muy prácticos, pero miren que tienen limitaciones. Y bajo esas limitaciones es que uno debe entender la creación de los métodos numéricos. Siempre hay errores de redondeo, siempre hay errores de truncamiento. Y en esa medida, todos los resultados que obtenemos con métodos numéricos son aproximados. Siempre van a ser aproximados. Qué tan aproximados a la realidad sean, dependerán de qué tanta calidad tengan los métodos numéricos que utilicemos, ¿cierto? Entonces, esto era lo que les quería mostrar hoy como un inicio a lo que vamos a ver en el resto del curso. Obviamente, pues no va a ser tan teórico de los computadores y demás, porque eso pues se nos escapa a nosotros como ingenieros de alimentos, pero sí al menos entender que hay limitaciones respecto al uso de los computadores y que ellos siempre están aproximando los números que están representando. Voy a cerrar esto por acá. Está la lista de clases. Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Todo No, bien, profe. listo. Entonces nos vemos este miércoles. No sé si les voy a dar clase o no, porque estoy pendiente de una cita médica que tengo justo en la mañana. Si no hay clase, yo les envío un correo para que no vayan a madrugar en vano. Y si no les envío ningún correo es porque tenemos clase normalmente. Entonces, no siendo más, un gusto volverlo a saludar y nos estamos viendo en la próxima clase. Que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Muy bien. Luego, con gusto. Pues por ahora no hay preguntas. Muy bien. Profe, hasta luego, muchas gracias. Con gusto. Chao.